Hoy nos adentramos en el corazón de lo inexplicable. En un mundo donde la lógica a menudo nos da respuestas, existen enigmas que desafían toda comprensión, historias que han desconcertado a generaciones y que, hasta el día de hoy, permanecen envueltas en un velo de misterio. Desde tragedias familiares con secretos inimaginables, hasta desapariciones inexplicables, y el terror de un asesino que bailaba al ritmo del jazz. Prepárense, esto es Bajo las Sombras, y estamos a punto de abrir los archivos más oscuros y sin resolver. La víspera de Navidad de 1945 se cernía sobre Fayetteville, Virginia Occidental, con la promesa de una nevada tardía y el murmullo de la Nochebuena. En la casa de la familia Sade, una modesta vivienda de madera de 2 plantas en el número 16 de la Ruta 16, el ambiente era bullicioso. George Sade, un inmigrante italiano que había construido un exitoso negocio de camiones, y su esposa Jenny, una mujer resuelta y dedicada, eran el corazón de una familia numerosa. 9 de sus 10 hijos dormían bajo el mismo techo esa noche, anticipando los regalos y la alegría del día siguiente. Los niños mayores, Maurice, de 14 años, Marta, de 12, Louis, de 10, Jenny, de 8, y Betty, de 5, habían recibido permiso para quedarse despiertos hasta más tarde de lo habitual, jugando con sus nuevos juguetes y esperando la llegada de Papá Noel. Irene, la hija mayor, de 17 años, ya dormía. Los pequeños George Jr., de 2 años, y Mary, de 17 meses, estaban profundamente dormidos en sus camas. Sylvia, de 3 años, dormía en una habitación con sus padres. Alrededor de la 1 de la madrugada, un fuerte estruendo despertó a Jenny. Oyó un ruido sordo en el tejado, como si algo pesado hubiera rodado. Luego, un olor acre a humo. En cuestión de segundos, las llamas ya lamían las paredes de la casa. El fuego, que había comenzado en el piso inferior, se propagaba con una velocidad aterradora. George Sade, con una valentía desesperada, reaccionó de inmediato. Gritó, despertando a los que aún dormían. Corrió escaleras arriba para intentar sacar a los niños atrapados. Logró bajar a Irene, Sylvia, Ion y George Jr. Jenny también logró salir con Mary. Pero el infierno ya había devorado la escalera principal. George, con la cara tiznada y los ojos inyectados en sangre por el humo, intentó acceder a la habitación de los niños mayores por una ventana. Gritaba sus nombres: Maurice, Marta, Louis, Jenny, Betty. No hubo respuesta, solo el crepitar furioso de las llamas. En un acto desesperado, George intentó usar su escalera de extensión, que siempre guardaba junto a la casa, pero esta, inexplicablemente, no estaba en su lugar habitual. La encontró después, tirada en un terraplén a cierta distancia, y cuando intentó usarla, se dio cuenta de que estaba rota y no se extendía. Con el corazón encogido, corrió a buscar ayuda. Intentó mover sus camiones, que usaba en su negocio, para acercarlos a la casa y subir por ellos, pero ninguno de los motores arrancó. Poco después, un vecino llegó con una cubeta de agua, pero el incendio ya era incontrolable. Los vecinos llamaron a los bomberos, pero la estación de bomberos de Fayetteville estaba fuera de la ciudad. El jefe de bomberos, F.J. Morris, vivía en las afueras, y los teléfonos de emergencia no funcionaban correctamente esa noche. Cuando los bomberos finalmente llegaron, con su camión atascado en una zanja, la casa Sade ya se había reducido a un montón de cenizas humeantes. Eran las 8 de la mañana. Al día siguiente, cuando las brasas se enfriaron lo suficiente, el jefe Morris examinó el lugar. Su conclusión fue rápida y definitiva: los 5 niños desaparecidos, Maurice, Marta, Louis, Jenny y Betty, habían perecido en el incendio. Afirmó que el calor del fuego había sido tan intenso que había incinerado completamente sus cuerpos, sin dejar ni un solo hueso. El certificado de defunción se emitió rápidamente, listando la causa de la muerte como asfixia y quemaduras. Pero George y Jenny Sade no eran gente de creer ciegamente. Algo en la versión oficial no encajaba. Jenny, en particular, era una mujer intuitiva y persistente. Un día después del incendio, ella y George comenzaron a buscar cualquier rastro de los niños en los escombros. No encontraron nada. Ni un diente, ni un hueso fragmentado, ni un solo indicio biológico.
Jenny, una mujer que había trabajado en un crematorio, sabía que incluso los cuerpos sometidos a altas temperaturas dejaban al menos fragmentos óseos. La ausencia total de restos era inquietante. Las inconsistencias no tardaron en surgir. El ruido en el tejado que Jenny escuchó. El cableado defectuoso que un electricista desconocido les había advertido unos días antes, diciendo que causaría un incendio, a pesar de que la compañía eléctrica había inspeccionado la casa y la había declarado segura. George había hecho revisar el cableado recientemente y lo había encontrado en perfecto estado. Después del incendio, encontraron la línea telefónica cortada, aunque no parecía haber sido afectada por el fuego. Y lo más extraño, esa noche, Irene, la hija mayor, vio una bola de fuego rodando por el tejado de la casa antes de que las llamas se hicieran visibles. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Los Sade, impulsados por una esperanza obstinada, comenzaron a recoger testimonios. Una mujer que conducía por la ruta 16 afirmó haber visto bolas de fuego lanzadas a la casa. Otra mujer, desde una distancia de varios kilómetros, dijo haber visto el incendio, y a continuación, lo que parecían ser 5 figuras pequeñas escapando por la puerta trasera y subiendo a un coche oscuro. Una camarera de un establecimiento a 50 millas de Fayetteville juró haber servido el desayuno a 5 niños que coincidían con la descripción de los Sade, la misma mañana del incendio. Unas semanas después, una operadora de un motel a 400 millas de distancia afirmó haberlos visto con 2 adultos, aunque su historia nunca pudo ser confirmada. George y Jenny se negaron a aceptar la muerte de sus hijos. Contrataron a detectives privados, ofrecieron una recompensa considerable, primero $5,000, luego $10,000. Por información, e incluso erigieron una enorme valla publicitaria en la ruta 16 con las fotos de sus hijos y la promesa de la recompensa. Familia Sodder. Desaparecidos. ¿Dónde están?, rezaba el cartel, una pregunta silenciosa y dolorosa que atormentaba a la comunidad. La investigación del jefe de bomberos, Morris, fue rápidamente cuestionada. Resultó que, al principio, Morris ni siquiera había revisado el terreno quemado, y su conclusión se basaba en la asunción de que los niños debían haber muerto allí. Bajo presión, Morris regresó con un pequeño grupo. Removió las cenizas durante 1 hora y desenterró lo que parecían ser 4 piezas óseas, que luego fueron identificadas como vértebras humanas. Sin embargo, un patólogo forense de la institución Smithsonian determinó que esos huesos no eran compatibles con niños de las edades de los Sade y que ni siquiera parecían haber pasado por un incendio. La teoría más aceptada era que los huesos provenían de algún entierro antiguo en el área. La familia Sade invirtió una fortuna en la búsqueda. Enviaron folletos a todo el país, siguieron cada pista, por inverosímil que pareciera. Jenny incluso comenzó a creer que alguien los había secuestrado y que el incendio fue una distracción. ¿Quién querría hacerles daño a sus hijos? ¿Había sido el hombre que intentó venderles un seguro de vida días antes del incendio y los amenazó con que su casa se quemaría y sus hijos serían destruidos si no lo compraban? ¿O el hombre que, al poco del incendio, les dijo a los Sade que sabía de la existencia de los niños y que estaban alojados en un hotel en algún lugar? La esperanza se mantuvo viva por décadas. En 1967, 22 años después del incendio, Jenny recibió una fotografía por correo. Era un hombre joven, de unos 20 o 30 años, con rasgos que le recordaban asombrosamente a Louis, uno de los niños desaparecidos. En el reverso de la foto, estaba escrito, Louis Sade. Me encanta el hermano Frankie. Chicos hay muchacha ahí. Los Sade contrataron a otro investigador privado para localizar al hombre. Viajó a Florida para investigar, pero el rastro se enfrió. El investigador nunca regresó a Fayetteville, y se rumoreó que había recibido amenazas, aconsejándole que no continuara con el caso. George Sade murió en 1968, con el corazón roto y la pregunta sin respuesta grabada en su alma. Jenny continuó con la búsqueda hasta su muerte en 1989. El cartel con las fotos de sus hijos permaneció en la ruta 16, descolorido por el sol y el tiempo, hasta que los últimos hijos vivos de los Sade lo retiraron años después. Sylvia, la única hermana que estuvo en la casa y sobrevivió al incendio, mantuvo viva la llama del misterio, siempre aferrada a la esperanza de que sus hermanos aún pudieran estar vivos. Hasta el día de hoy, la desaparición de los 5 niños Sade sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes y perturbadores de la historia de Estados Unidos.
¿Murieron en el fuego, y los cuerpos fueron inexplicablemente volatilizados? ¿O fueron víctimas de un secuestro elaborado, sus vidas reescritas por una fuerza desconocida, dejando a sus padres en una tortura de incertidumbre que duró toda una vida? El caso sigue abierto, un eco de una tragedia envuelta en la oscuridad, un recordatorio de que algunas llamas nunca se extinguen por completo. Nueva Orleans, 1918. La ciudad de los pantanos, del vudú, del jazz embriagador y de los susurros coloniales, era un crisol de culturas y sonidos. Pero en la primavera de ese año, una sombra siniestra comenzó a extenderse por sus callejones empedrados y sus viejas mansiones. Un asesino, armado con un hacha, acechaba en la oscuridad, dejando un rastro de sangre y un terror que se infiltraba hasta en las melodías de las trompetas. El 23 de mayo de 1918, la pesadilla comenzó. Joseph Maggio, un tendero de ascendencia italiana, y su esposa Catherine, dormían plácidamente en su hogar. Las puertas y ventanas estaban cerradas, pero de alguna manera, el intruso logró entrar. A la mañana siguiente, fueron encontrados en su cama, degollados con una navaja de afeitar y con sus cráneos brutalmente destrozados por un hacha. La navaja se encontró en la escena, pero el hacha, la de la propia familia, había desaparecido, solo para ser encontrada más tarde en el patio trasero de un vecino. Un detalle macabro, un trozo de camisa ensangrentada, dejado intencionalmente por el asesino, fue descubierto cerca de los cuerpos. La ciudad se estremeció. La policía, perpleja, no encontró ni un móvil ni un culpable. Se especuló sobre un robo que salió mal, pero nada de valor había sido tomado. La brutalidad del ataque y la falta de huellas eran inquietantes. Un mes después, el 27 de junio, el horror se repitió. Una panadera de ascendencia italiana, Louise Bessumer, y su amante, Harriet Lobe, fueron atacados de manera similar. La puerta trasera de su casa había sido forzada. Bessumer, con una herida grave en la cabeza, logró sobrevivir, pero Lobe, con el cráneo destrozado, murió más tarde en el hospital. Bessumer, en su agonía, acusó a Lobe, lo que llevó a un breve arresto y un juicio, pero finalmente fue absuelto. La sospecha de un asesino en serie comenzó a flotar en el aire, fría y persistente. La Navidad de 1918 trajo consigo otro baño de sangre. Charles Cortimiglia, un tendero italiano, y su esposa Rousy fueron atacados en su casa mientras dormían, también con un hacha. Rousy sobrevivió, aunque con heridas horribles. Su pequeña hija, Mary, de 2 años, fue asesinada. Rousy, todavía en estado de shock, afirmó recordar 2 figuras oscuras sobre su cama, lo que avivó la especulación de que no era un solo asesino. La ciudad vivía con miedo. Las ventas de hachas en las ferreterías se dispararon, pero no para defensa, sino porque la gente se las llevaba para guardarlas y evitar que un posible atacante las usara contra ellos. Las puertas se atrincheraban, las ventanas se cerraban con llave. La histeria se apoderó de Nueva Orleans. Y entonces, el 13 de marzo de 1919, llegó la carta. Una misiva escalofriante, enviada al New Orleans States, firmada por el asesino del hacha. La carta, escrita en un tono pomposo y amenazante, declaraba: Estimados mortales de Nueva Orleans, el asesino del hacha. Nunca me han atrapado y nunca lo harán. Se han burlado de mí, estúpidos policías. Soy un espíritu, un demonio del infierno. No soy un ser humano. No soy ningún ser humano, sino un espíritu y un demonio del infierno. No les miento. Les digo que el martes por la noche, el 19 de marzo, a las 12:15, tiempo terrestre, voy a visitar Nueva Orleans. En mi infinita misericordia, les doy una advertencia. Dejen que cada hombre afine una banda de jazz en su casa o en un lugar público. Tengan la música de jazz sonando fuerte el martes por la noche, y yo pasaré de largo. Los que no tengan jazz tendrán el hacha. La carta se publicó en el periódico y se extendió como la pólvora. La respuesta de Nueva Orleans fue un espectáculo surrealista. La noche del 19 de marzo de 1919, la ciudad de la Crescent City se convirtió en un gigantesco festival de jazz. Desde los elegantes salones de baile hasta los humildes hogares, cada ventana, cada puerta, emanaba las notas vibrantes de trompetas, saxofones, pianos y tambores.
Orquestas aficionadas se formaron en las esquinas de las calles. La gente sacó sus gramófonos y los puso al máximo volumen, y los clubes de jazz estaban tan abarrotados que no cabía un alfiler. Se dice que ni una sola persona fue atacada esa noche. El asesino había cumplido su extraña y macabra promesa. Pero el alivio duró poco. Los ataques se reanudaron en el verano de 1919. El 10 de agosto, Steve Boca, un tendero, fue brutalmente asesinado en su cama. El 3 de septiembre, Sarah Laumann, también una mujer mayor, fue encontrada con un fuerte golpe en la cabeza, pero logró sobrevivir. El último ataque confirmado ocurrió el 27 de octubre de 1919, cuando Mike Pepitone y su esposa fueron atacados. Mike murió, pero su esposa Rose sobrevivió para contar la historia y, sorprendentemente, identificar a un hombre llamado Joseph Monfre, que había sido liberado de prisión el día del ataque. Monfre, conocido como Mamie por ser un proxeneta, fue investigado, pero el caso se complicó. En diciembre de 1920, la señora Esther Albano, la viuda de un hombre que había sido asesinado en Los Ángeles el 10 de agosto de 1920, le disparó a Monfre en su apartamento, matándolo. Afirmó que Monfre era el asesino del hacha, y que había matado a su marido en Los Ángeles. Sin embargo, Monfre no tenía ninguna conexión conocida con Nueva Orleans en 1918 a 1919, y su culpabilidad nunca pudo ser probada de manera concluyente para todos los crímenes. Algunos historiadores creen que Monfre pudo haber sido el asesino de Pepitone, pero el vínculo con los demás ataques sigue siendo tenue. Después del asesinato de Mike Pepitone y la muerte de Monfre, los ataques cesaron por completo. El asesino del hacha, o quienquiera que fuera, se desvaneció en el anonimato de la historia, dejando atrás un rastro de cuerpos, una carta espeluznante y una ciudad que bailó para salvar su vida. Hasta el día de hoy, el misterio del asesino del hacha de Nueva Orleans sigue sin resolverse. ¿Fue un solo hombre o varios asesinos imitadores? ¿Quién era este individuo que dictaba sus términos a una ciudad entera a través de la música? ¿Fue la mafia, un desquiciado local, o algo más inexplicable? La historia se ha convertido en una leyenda urbana, un cuento contado en la oscuridad, donde la melodía de un saxofón a medianoche, alguna vez un salvavidas, ahora solo evoca el escalofrío de un terror olvidado pero nunca resuelto. El 19 de septiembre de 1991, el sol del otoño tiñó de oro los picos de los Alpes Hoftal, en la frontera entre Austria e Italia. Dos turistas alemanes, Erika y Helmut Simon, disfrutaban de una caminata en un glaciar remoto cuando se toparon con algo extraordinario, algo que el hielo había guardado en secreto durante más de 5 milenios. Era un cuerpo humano, parcialmente expuesto, congelado en el hielo. Al principio, pensaron que era un montañista moderno que había sufrido un accidente. Pero al observar los extraños atuendos de cuero y el hacha de cobre que asomaba, se dieron cuenta de que estaban ante un hallazgo sin precedentes. Era el hombre de hielo, bautizado más tarde como Ötzi. La recuperación del cuerpo fue tan torpe como crucial. Utilizando piquetas y un martillo neumático, las autoridades locales, sin darse cuenta del significado arqueológico, intentaron liberar el cuerpo. Parte del muslo de Ötzi fue dañado. Finalmente, fue extraído del hielo y transportado a Innsbruck, Austria, donde el profesor Konrad Spindler, un arqueólogo, se dio cuenta del verdadero valor del hallazgo. Ötzi era una momia natural, un ser humano de la edad del cobre, que había muerto y sido conservado en el hielo hace unos 5.300 años. Su cuerpo, su ropa, sus herramientas, un hacha de cobre, un arco largo y un carcaj con flechas, una daga de sílex, estaban notablemente intactos, ofreciendo una ventana única a la vida prehistórica. Inicialmente, se pensó que Ötzi había sido una víctima accidental del frío glacial. Pero a medida que los científicos lo examinaban con más detalle, la historia se volvió más oscura. Una punta de flecha de sílex fue descubierta incrustada profundamente en su hombro izquierdo, cerca del corazón. También se encontró un traumatismo craneal severo, posiblemente causado por una caída o un golpe con un objeto contundente. El polen en su intestino y el análisis de isótopos en sus dientes revelaron que había crecido en el sur del Tirol y que su última comida había sido carne de cabra montés y pan de trigo. El musgo encontrado en su ropa sugería que había viajado desde el valle antes de su muerte. La hipótesis de la muerte accidental fue rápidamente descartada. Ötzi había sido asesinado.
La flecha había cortado una arteria principal, y el traumatismo craneal pudo haber sido el golpe de gracia, o el resultado de una caída después de ser alcanzado. ¿Quién lo mató? ¿Fue una emboscada en el camino, una disputa tribal o un acto de traición? No había otras armas cerca, ni signos de una lucha prolongada. El asesino, o los asesinos, se habían desvanecido sin dejar rastro, dejando a Ötzi a merced del hielo, que lo custodiaría en un secreto de siglos. Pero junto con el misterio científico y la fascinación por la vida de Ötzi, comenzó a tejerse una leyenda macabra, la maldición de Ötzi. Una serie inquietante de muertes de personas directamente involucradas en el descubrimiento, la recuperación o el estudio de Ötzi, llevaron a muchos a especular sobre una venganza de ultratumba por haber perturbado el descanso eterno del hombre de hielo. El primero en caer fue Rainer Henn, el patólogo forense que fue el primero en examinar a Ötzi en el glaciar. Henn había volado al lugar en helicóptero para ver el cuerpo. Menos de un año después del hallazgo, en 1992, Henn murió en un trágico accidente automovilístico mientras se dirigía a una conferencia sobre Ötzi. Su coche chocó de frente con un camión, y murió instantáneamente. Luego vino Kurt Fritz, el alpinista experto que guió a Henn hasta el lugar donde se encontraba Ötzi. Fritz, que había bromeado sobre la maldición que los acechaba, fue la siguiente víctima. Unos meses después de la muerte de Henn, en 1993, Fritz fue el único de su grupo de amigos en morir en una avalancha. Lo arrastró una masa de nieve en un día soleado, sin previo aviso. Konrad Spindler, el jefe del equipo de arqueólogos que sacó a Ötzi del hielo y una de las principales autoridades en el hombre de hielo, fue un pilar en la investigación. A pesar de su escepticismo inicial sobre cualquier maldición, Spindler sucumbió a una enfermedad que lo carcomía. Murió en 2005, a la edad de 66 años, a causa de la esclerosis múltiple, una enfermedad que no se le había diagnosticado previamente. Él mismo había dicho, la próxima víctima de Ötzi puede ser un periodista. Ya lo saben, es la maldición de Ötzi. Su broma se convirtió en realidad. Jörg Diebert, el alpinista que capturó la famosa y espeluznante fotografía de Ötzi semi-enterrado en el hielo, murió de un ataque al corazón repentino en 2004, a la edad de 47 años. Había estado en perfecta forma física y acababa de publicar un libro exitoso sobre el descubrimiento de Ötzi. En 2004, Tom Loy, un arqueólogo molecular australiano que realizó algunas de las investigaciones más innovadoras sobre el ADN de Ötzi y el contenido de su intestino, también murió. Loy había estado obsesionado con Ötzi, creyendo que el hombre de hielo tenía sangre de otra persona en su ropa, lo que podría haber sido una pista crucial sobre su asesinato. Murió de una enfermedad sanguínea poco común, que él mismo describió como una dolencia misteriosa y debilitante, después de haber bromeado públicamente sobre cómo la maldición no le afectaría. Un año después, en 2005, Dieter Barnecke, el líder del equipo de rescate que había supervisado la complicada operación de recuperación del cuerpo de Ötzi, del glaciar, murió de un aneurisma cerebral poco después de completar un documental sobre la momia. Finalmente, en 2006, Walter Oelzl, el camarógrafo que había grabado el documental de Barnecke sobre la recuperación de Ötzi, también falleció. Oelzl había estado filmando extensamente el proceso de extracción del hombre de hielo y murió de un tumor cerebral en circunstancias misteriosas. Aunque los científicos y los escépticos argumentan que estas muertes son meras coincidencias, dado el gran número de personas involucradas en un proyecto de esta magnitud y la inevitabilidad de la muerte, la recurrencia de los fallecimientos, especialmente de aquellos que estuvieron tan íntimamente conectados con los primeros momentos y el estudio de Ötzi, ha dado a la maldición de Ötzi una resonancia inquietante. 7 muertes en un periodo relativamente corto. El misterio de la muerte de Ötzi hace 5300 años, quién lo mató y por qué, sigue sin resolverse. Pero el enigma que rodea las muertes de quienes perturbaron su largo sueño añade un escalofriante capítulo moderno a su ya legendaria historia. ¿Es simplemente el destino, o la antigüedad de Ötzi despertó una fuerza latente, una venganza prehistórica por haber perturbado el descanso del hombre de hielo? El tiempo, y quizás el hielo, guardan la respuesta final. El 24 de noviembre de 1971, la víspera de Acción de Gracias, un hombre anónimo subió al vuelo 305 de Northwest Orient Airlines, un Boeing 727 que volaba de Portland a Seattle. Era un día gris y lluvioso,
Un preludio sombrío para uno de los misterios criminales más audaces y desconcertantes de la historia estadounidense. El hombre, de unos 40 años, de complexión delgada, vestía un traje oscuro impecable. Una camisa blanca nítida, una corbata negra delgada y gafas de sol oscuras. Se registró con el nombre de Dan Cooper, aunque un error de los medios de comunicación lo popularizaría como D.B. Cooper. Poco después de que el avión despegara, Cooper llamó a la azafata Florence Schaffner y le entregó una nota. Schaffner, asumiendo que era un hombre de negocios intentando flirtear, la guardó en su bolsillo sin leerla. Cooper se inclinó, susurrando con una voz tranquila pero firme: «Señorita, será mejor que mire esa nota. Tengo una bomba». La azafata abrió la nota y leyó el mensaje pulcramente escrito en mayúsculas: «Tengo una bomba en mi maletín. Abriré el maletín y le mostraré la bomba si es necesario. Quiero $200.000 en billetes de $20 no marcados y 4 paracaídas. 2 primarios y 2 de reserva. Sin bromas ni intentos de engañar. De lo contrario, haré algunas cosas que no querrá que haga». Schaffner, pálida, se dirigió a la cabina y transmitió las exigencias de Cooper al piloto, el capitán William Scott. La tripulación alertó a las autoridades terrestres. Mientras el avión sobrevolaba el estado de Washington, la ciudad de Seattle y el FBI se apresuraban a cumplir las demandas de Cooper. El FBI recolectó los $200.000 en billetes de $20, cada uno meticulosamente registrado por su número de serie, y los 4 paracaídas. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, se cumplieron todas las condiciones. Los pasajeros fueron liberados, excepto 4 miembros de la tripulación que Cooper mantuvo a bordo: el capitán Scott, el primer oficial William Ratazak, la azafata Tina Mucklow, quien reemplazó a Schaffner para este segundo tramo, y la azafata Alice Hancock. Con el maletín lleno de dinero y los paracaídas en mano, Cooper dio sus órdenes finales. El avión debía despegar de nuevo y volar a una altitud de no más de 10.000 pies. Con el tren de aterrizaje extendido, los flaps a 15 grados y la cabina sin presurizar. También exigió que el avión volara a una velocidad muy lenta, no más de 170 nudos, en dirección a la Ciudad de México, aunque instruyó que el reabastecimiento de combustible se haría en Reno, Nevada. El Boeing 727 despegó de nuevo alrededor de las 7:40 de la tarde. Los pilotos, bajo la atenta supervisión del FBI, volaron siguiendo un patrón preestablecido para rastrearlo, con aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos siguiéndolo desde la distancia. La noche estaba oscura, tormentosa y nublada, ofreciendo una visibilidad casi nula. Cooper, tranquilo y en control, se dirigió a la parte trasera del avión. Con la ayuda de Tina Mucklow, se ató uno de los paracaídas y el dinero a su cuerpo. Alrededor de las 8:13 de la tarde, en algún lugar sobre el suroeste de Washington, en medio de una tormenta eléctrica, Cooper hizo lo impensable. Abrió la puerta trasera del avión, que se desplegaba como una escalera de aire. Una fuerte ráfaga de viento helado barrió la cabina. Mucklow, mirando por la ventana de la cabina, vio la rampa bajar. El avión se inclinó un poco. Y luego, nada. Cooper había saltado al vacío, desapareciendo en la oscuridad de la noche, en medio de un terreno boscoso y montañoso. La búsqueda de D.B. Cooper se convirtió en una de las mayores y más caras operaciones de búsqueda en la historia del FBI. Durante años, cientos de agentes, soldados, voluntarios y expertos en paracaidismo peinaron la densa y accidentada región boscosa del sur de Washington y el noroeste de Oregón. Se realizaron búsquedas a pie, en helicóptero, se lanzaron maniquíes con paracaídas para simular el salto, se dragaron ríos. El FBI entrevistó a cientos de personas, investigó miles de pistas, pero no encontró ni rastro de Cooper, ni de su paracaídas, ni del maletín vacío. Cooper parecía haberse disuelto en el aire. La única pista tangible, y quizás la más enigmática, apareció 8 años después, en febrero de 1980. Un niño de 8 años, Brian Ingram, mientras acampaba con su familia a orillas del río Columbia, cerca de Vancouver, Washington, encontró 3 paquetes enmohecidos. Contenían $5.800 en billetes de $20, que fueron identificados por sus números de serie como parte del rescate de Cooper. Este descubrimiento, a unas 20 millas de la supuesta zona de salto original, planteó aún más preguntas. ¿Cómo llegaron los billetes al río?
¿Los perdió Cooper al aterrizar y la corriente los arrastró? ¿O los arrojó deliberadamente? La ubicación del hallazgo sugería que Cooper podría haber saltado mucho antes de lo que se pensaba, o que los billetes habían viajado río abajo desde un punto de aterrizaje más lejano. A lo largo de las décadas, numerosos sospechosos han sido investigados, algunos con más seriedad que otros. Richard McCoy Jr., un veterano de Vietnam y paracaidista, cometió un secuestro de avión similar en 1972, exigiendo un rescate y saltando en paracaídas. Fue capturado y condenado. Aunque el FBI lo consideró un sospechoso de interés, su modus operandi era ligeramente diferente y las pruebas nunca fueron concluyentes para vincularlo con Cooper. Kenneth Christiansen, un ex paracaidista y extrabajador de Northwest Orient Airlines que murió en 1994. Su hermano afirmó que Kenneth le había confesado en su lecho de muerte que él era Cooper, pero la evidencia no fue suficiente. Robert Rackstra, otro veterano del ejército y paracaidista con un pasado criminal, fue ampliamente investigado, pero nunca se pudo probar su conexión. El FBI continuó investigando el caso de Cooper durante 45 años, convirtiéndolo en el único secuestro de avión sin resolver en la historia de la aviación comercial de Estados Unidos. En 2016, el FBI anunció que cerraba oficialmente la investigación activa, debido a la falta de nuevas pistas y al envejecimiento de las pruebas. Sin embargo, dejaron claro que reabrirían el caso si surgieran pruebas significativas y creíbles. ¿Fue D.B. Cooper un maestro criminal que planeó una huida perfecta y desapareció para siempre con el dinero? ¿O fue un paracaidista inexperto que murió al aterrizar en el terreno salvaje y helado? ¿Su cuerpo y el resto del dinero nunca fueron encontrados en la vasta inmensidad de la naturaleza? La audacia del secuestro, la frialdad del perpetrador y su desaparición sin dejar rastro lo han elevado a la categoría de leyenda. El misterio de D.B. Cooper sigue siendo un enigma cautivador, un recordatorio de que, a veces, la realidad puede ser más extraña y escurridiza que la ficción. Su salto al vacío sigue siendo una de las grandes incógnitas del siglo XX. El año era 1587, y la ambición del Imperio Británico se extendía por el vasto Atlántico, buscando establecer una presencia permanente en el Nuevo Mundo. Sir Walter Raleigh, una figura influyente en la corte de la reina Isabel I, patrocinó un nuevo intento de colonización. Un grupo de 115 colonos, entre ellos mujeres y niños, zarpó de Inglaterra, con la esperanza de fundar la primera colonia inglesa exitosa en el continente americano. Al frente de esta expedición estaba John White, un artista y cartógrafo que ya había visitado la región y que, además, era el padre de Eleanor Dare, una de las colonas, y el abuelo de Virginia Dare, quien se convertiría en la primera niña inglesa nacida en América. Su destino era un lugar en la costa de lo que hoy es Carolina del Norte, la isla de Roanoke. Al llegar, en julio de 1587, encontraron los restos de un pequeño fuerte construido por una expedición anterior. Los sueños de un nuevo comienzo eran inmensos, pero las dificultades no tardaron en aparecer. Las relaciones con las tribus nativas locales eran tensas y volátiles. Aunque John White había establecido inicialmente una alianza con la tribu Croatoan, los colonos tuvieron enfrentamientos con otras tribus, como los Secotan. Los suministros, además, comenzaron a escasear. Ante la urgente necesidad de provisiones y refuerzos, los colonos presionaron a John White para que regresara a Inglaterra. Con el corazón apesadumbrado, White accedió, dejando atrás a su familia y a la totalidad de la colonia. Se esperaba que su viaje de regreso y el de su flota no duraran más de unos meses. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Cuando White llegó a Inglaterra, el país estaba al borde de la guerra con España. La armada invencible de Felipe II amenazaba con una invasión masiva, y cada barco, cada marinero, era necesario para la defensa de la patria. El retorno de White a Roanoke fue pospuesto una y otra vez. Los meses se convirtieron en años. Pasaron 3 largos años. 3 años de silencio, de incertidumbre y de creciente angustia para John White. Finalmente, en agosto de 1590, White logró asegurar un pasaje en una expedición de corsarios que se dirigía al Caribe, convenciéndolos de que lo dejaran en Roanoke. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y miedo al acercarse a la costa familiar. Cuando la expedición desembarcó en la isla de Roanoke, lo que encontraron no fue el bullicioso asentamiento que White había dejado. El silencio era ensordecedor.
Las casas estaban desmanteladas, no había señales de vida, ni de las chimeneas humeantes, ni de los niños jugando. La empalizada defensiva que habían construido alrededor del asentamiento había sido cuidadosamente desmantelada. Era como si la colonia se hubiera evaporado en el aire. No había restos de cuerpos, ni señales de lucha, ni de una masacre, lo que habría sido el caso si hubieran sido atacados violentamente. En un poste de la empalizada recién desmantelada, Witt encontró una única palabra, grabada en la madera: Croatoan. Era el nombre de una isla cercana, la actual isla Hatteras, y de la tribu nativa que la habitaba. En un árbol cercano, las letras CRO también estaban talladas. Antes de su partida, Witt había instruido a los colonos que, si se veían obligados a abandonar el asentamiento, tallaran el nombre de su nuevo destino en un árbol o poste, y si estuvieran en peligro, añadirían una cruz maltesa encima del nombre. No había ninguna cruz maltesa. Esto sugería que la mudanza había sido planificada y no bajo coacción. Witt interpretó esto como una señal de que los colonos se habían trasladado a la isla Croatoan, probablemente buscando refugio o ayuda con la tribu amigable. Quería ir de inmediato, pero el destino, una vez más, conspiró contra él. Una tormenta violenta se acercaba. Las tripulaciones de los barcos estaban inquietas y algunas de las anclas se perdieron. Con el corazón roto, John Witte y su expedición se vieron obligados a abandonar la búsqueda y regresar a Inglaterra sin poder investigar en la isla Croatoan. Nunca más se supo de los 115 colonos de Roanoke. El misterio de la colonia perdida se convirtió rápidamente en una leyenda. ¿Qué pasó con ellos? Las teorías han abundado a lo largo de los siglos. Asimilación por tribus nativas americanas, esta es una de las teorías más populares y con más peso. Dada la palabra Croatoan y la ausencia de signos de violencia, es plausible que los colonos, enfrentados a la hambruna y las enfermedades, buscaran refugio con la tribu Croatoan, con la que tenían una relación amistosa. Con el tiempo, podrían haberse asimilado a la cultura nativa, mezclándose con ellos a través de matrimonios y perdiendo su identidad inglesa. Hay informes históricos de nativos americanos en la zona que mostraban rasgos europeos o que afirmaban tener ancestros ingleses. Además, excavaciones arqueológicas en la isla Hatteras y en el continente han encontrado artefactos ingleses mezclados con artefactos nativos, lo que podría ser una prueba de esta integración. Masacres por tribus hostiles o por los españoles, menos probable debido a la ausencia de restos y la palabra tallada sin cruz. Si hubieran sido masacrados, habría habido un rastro de destrucción y cuerpos. Los españoles, que tenían asentamientos más al sur, también fueron considerados una amenaza, pero no hay registros de tal ataque. Una división del grupo, quizás el grupo se dividió, y algunos fueron a Croatoan mientras que otros intentaron regresar a Inglaterra o buscar otro asentamiento, perdiéndose en el intento. Desintegración gradual. La hambruna, las enfermedades y las duras condiciones de vida podrían haber diezmado a la colonia lentamente, llevando a la dispersión de los pocos supervivientes. A lo largo de los siglos, se han realizado numerosas expediciones y excavaciones arqueológicas, revelando artefactos ingleses en sitios nativos americanos cercanos, lo que refuerza la teoría de la asimilación. Sin embargo, nunca se han encontrado pruebas definitivas que expliquen el destino de los 115 colonos, ni un solo cuerpo que confirme su muerte o su reubicación. La palabra Croatoan sigue siendo la única pista concreta, un susurro en el viento de la historia que evoca un enigma irresuelto, dejando a la colonia perdida, como un eterno recordatorio de los misterios insondables del pasado. La historia de Roanoke es un cuento de advertencia sobre la fragilidad de los sueños coloniales y un recordatorio de que a veces, la historia se niega a revelar sus secretos más profundos. Y así, amigos, nos despedimos por hoy, pero la oscuridad siempre nos espera. No olviden suscribirse a Bajo las Sombras para más misterios, crímenes sin resolver y los enigmas más escalofriantes de la historia. Hasta la próxima, y recuerden, la verdad a menudo se esconde bajo las sombras.